bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche, aprovechando un acto ilustrado de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, hemos decidido hablar de la Revolución Rusa a raíz de un evento que ha realizado la vicepresidencia recordando la revolución de hace 100 años. Este debate aún no ha perdido vigencia. La prueba misma es que se haya venido dando este debate en muchos países del mundo, más allá que en Rusia hayan hecho o no actos para recordarla. Sin embargo, nadie puede negar la influencia de la Revolución Rusa en el pensamiento no solo de la izquierda latinoamericana, sino en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué ha bebido el capitalismo de la Revolución Rusa? Es una pregunta que sigue sobre la mesa. Esta noche hemos invitado a 3 profesores. Emir Sader. Emir, bienvenido a esta casa, no es hotel. De verdad es un gusto y un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Con nosotros también el profesor Horacio Tarcos. Horacio, un experto en los temas de Revolución Rusa. Realmente es un honor tenerte en esta casa, no es hotel. Un gusto para mí también. Con nosotros también el profesor ruso, bolivianista, Andrés Chelchkov. Estábamos hablando antes de empezar el programa cómo se pronuncia tu apellido, Andrei. Pues sí, claro, es difícil. Es difícil. Tú eres una persona que conoce mucho sobre Bolivia, has escrito mucho sobre Bolivia, pero también mucha experiencia sobre el tema de la Revolución Rusa. Te damos la bienvenida, un gusto que estés acá. Igualmente, gracias. Una mesa selecta, una mesa que nos va a permitir reflexionar sobre qué fue la Revolución Rusa. Queremos hablar de ese momento, cuál es la influencia de la Revolución Rusa en el resto de las revoluciones y en qué se diferencia esta revolución del resto de las revoluciones. Quédese en esta casa, no es hotel, y empezamos. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la Revolución Rusa con profesores invitados al evento de la vicepresidencia. Emir Sader, a ver, quiero empezar. Esta casa, no es hotel, tiene un público amplio, entonces quisiera empezar preguntando, para poner en contexto, ¿en qué la Revolución Rusa se diferencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana o de aquellos hechos revolucionarios que hubieran sucedido en el siglo XIX? ¿Qué la hace particular a la Revolución Rusa que 100 años después seguimos hablando de ella? Bueno, yo diría 2 cosas en particular. Primero, es una revolución de ruptura con el capitalismo. Las otras eran una revolución en el marco histórico de consolidación del capitalismo. En segundo lugar, Marx había previsto que las revoluciones se darían probablemente en el centro del capitalismo, donde las relaciones económicas, sociales, estaban más avanzadas. Había una cultura más fuerte, las clases sociales estaban más constituidas, la clase obrera. ¿Y por qué pasa en la periferia en lugar de pasar en el centro? Porque los países dominantes, hegemónicos, coloniales, exportaron sus contradicciones. Por ejemplo, Inglaterra hacía compartir su clase obrera de lo que explotaba de India o de China. Entonces, de alguna manera, amortiguó las contradicciones dentro del país y las exportó hacia la periferia. Entonces, lo que Lenin llamaba el eslabón más débil de la cadena se exportó hacia la periferia. Explotó en Rusia por una serie de características, incluso por el hecho que Rusia había sido derrotada en un conflicto bélico con Japón al inicio del siglo. Después hubo un desgaste enorme de su participación en la guerra, entonces se condensaron ahí las contradicciones y explotó en la periferia y no en el centro. Otra particularidad de la Revolución Rusa. Esta respuesta, Andrei, me abre, existen 2 posturas. Una que dice que de alguna manera la Revolución Rusa fue la consolidación del marxismo, que el marxismo se hace ahí en la Revolución Rusa. La otra postura señala que más bien es una clara afrenta, digamos, al capitalismo. ¿Fue una revolución marxista? ¿Se la puede calificar como una revolución marxista? Bueno, desde el punto de vista del texto, de letra de Marx, de Engels, podemos encontrar mucha contradicción. Pero en su esencia, Lenin siempre partía de, no solamente Lenin, sino también sus contrincantes del campo socialista, porque los bolcheviques no eran únicos socialistas. Los mencheviques, los socialistas revolucionarios, todos se declaraban marxistas. Y todos partían de letra
o del legado y de la idea general del marxismo sobre el futuro no capitalista del mundo, sobre el fin de la historia que va a llegar con el comunismo en una larga perspectiva. Entonces, todos partían de eso, pero actuaban de acuerdo con la situación concreta del país. Nadie esperaba en febrero de 1917 de estos revolucionarios marxistas y no marxistas, que en unas semanas cae el poder que parecía tan sólido del imperio. Y mismo Lenin, en enero de 17, en el Congreso de la Juventud Socialista de Suiza, decía que nosotros los viejos, se llamaba los viejos, no vamos a ver la revolución. Aunque habían otros profetas como poeta Mayakovsky que decía todavía en el 1915 que el año 16 coronado de corona de espinas de revolución llegará. Estoy traduciendo mal porque es verso. Habían unos que decían que la revolución va a suceder, pero las circunstancias de guerra y las circunstancias de situación concreta provocó el inicio de la revolución, que despertó una actividad increíble de las masas populares, sobre todo de los movimientos populares, que encontraron el eco en los partidos políticos, entre ellos era el bolchevique. Entonces, los marxistas de diferentes corrientes vieron diferentes caminos de la revolución. Y durante toda la revolución, hasta octubre, porque la revolución rusa no es el octubre, la revolución rusa comenzó en febrero. Octubre es uno de los episodios, tal vez el punto más alto de su desarrollo. Pero es una revolución larga, donde habían manifestándose diferentes corrientes hacia el socialismo. Ahora yo voy a volver contigo para que nos le cuentes a la gente qué es lo que pasó en febrero. No, pero antes, Horacio, quisiera que nos puedas contar cómo desde tu perspectiva es la composición de la Revolución Rusa. Es decir, ¿es una revolución obrera? ¿Cuál era el rol de los campesinos? ¿O qué pasó con los campesinos? Los obreros, los campesinos estaban actuando de manera conjunta, esas corrientes, más allá de cómo lo que explica Andrei, cómo decidieron el camino que decidieron tomar en las distintas corrientes. ¿Cómo era la composición de esta revolución? Bueno, te diría que la versión tradicional, un poco modelizada, estereotipada, es octubre como revolución proletaria. Como decía aquí el amigo Andrei, no es solo octubre, es la revolución rusa que atraviesa prácticamente todo el año, y es una revolución proletaria, pero no solo proletaria, porque si bien hay una iniciativa de los obreros de las ciudades industrializadas como Moscú y Petersburgo, que se organizan en estos consejos llamados soviets, estos consejos obreros, al mismo tiempo podríamos decir que es simultáneamente una revolución campesina y que en todo caso lo que logra la dirección revolucionaria es articular esta revolución proletaria en las ciudades con un movimiento, yo te diría, relativamente espontáneo en las ciudades. Espontáneo no porque no hubiera partidos políticos agrarios. El Partido Socialista Revolucionario tenía un gran ascendente sobre el campesinado, pero hay un movimiento de toma de tierras en ese contexto de guerra, de descalabro, de irrupción revolucionaria, que hace que se formen, no exactamente soviets, pero sí coordinaciones entre los colectivos de campesinos, y hay un movimiento espontáneo de toma de tierras que justamente va a contrapelo de cómo pensaba Lenin y habían pensado los bolcheviques el proceso de socialización de la tierra. Pero digamos que durante el año 17 hay un proceso de toma y división de tierras que es simultáneo al proceso de la revolución obrera. Además, es una revolución de jóvenes.
hay una enorme juventud que sale a la calle. Es una revolución también de las mujeres. Existía un movimiento feminista, las mujeres están a la vanguardia de la movilización y gracias a la revolución conquistan una independencia, una autonomía y un protagonismo inédito en el mundo. O sea, aparece la primera mujer ministra, podríamos decir, que en ese momento era el nombre que se adoptaba, era comisarios del pueblo. Pero además era una revolución de los pueblos o las nacionalidades oprimidas bajo el imperio zarista. Y también esa es otra dimensión de la revolución, que el rótulo general de revolución proletaria de algún modo reduce a una sola de sus dimensiones. Creo que es importante, significativo, tomar la consigna que de alguna manera sintetizó todo. Paz, pan y tierra. Paz en el sentido que es una guerra interimperialista, como Lenin ya había dicho, no tenemos nada que hacer ahí, salir. Pan es resolver el tema de la miseria económica, ¿no? El hambre, que la guerra había intensificado. Y tierra era incentivar a los campesinos que tomaran la tierra. Eso daba un poco ninguna revolución se hace diciendo hagamos la revolución socialista, no, se hace una consigna que combina todo eso. Va sucediendo además. O sea, paz, pan y tierra. Salieron de la guerra, buscaron una forma de combatir el hambre, incentivaron a los campesinos, como dijo Horacio, a que tomaran la tierra. ¿Qué pasó en febrero? Sí, justamente todo lo que está diciendo el profesor está correcto para el octubre, ya después de transcurrir todo el año revolucionario. Para el febrero vamos a ver las circunstancias concretas. Hay la guerra. Es único país de los países beligerantes donde no hay racionalización de productos alimenticios, o sea que la comida sobra. En Petersburgo hay carne, hay todo, menos pan. Misterio. ¿Por qué? Porque en febrero habían grandes nevadas. Y el único camino que es posible es de Moscú a Petersburgo, la ferrocarril, no podían limpiar. Era la irritación de la población, de que había todo tipo de productos, carne, queso, todo lo que, leche, pero no había pan. Y la irritación de la población se concentró en que el gobierno no era capaz de garantizar los ferrocarriles a funcionar normalmente. Eso fue un impulso, pero no la causa. Las circunstancias de guerra, todavía en febrero Rusia no estaba perdiendo la guerra. Y ya estaban rumores que los Estados Unidos entran en la guerra y los días de Alemania están contados, porque llegan a Europa nuevas tropas de Estados Unidos. O sea que la situación de guerra no estaba tan desastrosa, pero la movilización militar que fue hecha en el imperio permitió que en las capitales estaban los nuevos reclutas, los recién campesinos, no las tropas muy fieles. Y las tropas muy fieles al zar, al imperio, estaban en el frente. Y si no hubiéramos tenido la guerra en aquel momento, yo creo que la revolución sería sofocada con una crueldad habitual del régimen zarista, que era un régimen despótico, porque las tropas estaban ocupadas en el frente. Tenían las tropas. Generales estaban ocupados con la guerra. Esa es la repregunta, André. Es decir, la guerra, nos estás diciendo de alguna manera que la guerra es la que posibilitó de alguna manera no es causa, pero lo posibilitó, el desarrollo, ¿no? Es detonante y desarrollo exitoso. Y es un impulso desde cuando... y era una revolución sangrienta. Sí, la revolución de octubre, porque yo no estoy de acuerdo con algunos que lo llaman golpe de Estado, etc. Es una revolución. Pero la revolución de octubre tuvo 3 bajas y uno de ellos es el suicidio de una mujer del batallón que defendía el Palacio de Invierno. Pero la revolución de febrero dejó 1.500 víctimas. Y batallas callejeras entre los destacamentos militares de diferentes regimientos, los fusilamientos de mujeres, porque comenzó con protestas de mujeres el día 8 de marzo, pero eso en calendario ruso era 3 días
hay 13 días de diferencia, por eso yo estaba en febrero. Pero era fiesta, Día Internacional de la Mujer, cuando las mujeres salieron a las calles pidiendo el pan y los comenzaron a asesinarlos. Y en algún momento se junta todas las fuerzas, o sea que la paciencia ya no llegaba y comenzó la sublevación, que aniquiló un régimen en unos instantes. El régimen que se basaba en la voluntad de una persona, autocrático, un régimen despótico. Cuando desaparece esta persona, hay un debacle completo del sistema del gobierno. Y ahí sí aparecen los soviets, y ahí aparecen las iniciativas de las masas plebeyas. Y es muy importante este tema de que la revolución no era ni obrera ni campesina, era más bien de capas bajas, de capas no privilegiadas, porque el sistema en Rusia, el sistema social en Rusia, era un sistema todavía que tenía muchas restantes, de las épocas feudales. Yo digo eso entre comillas. Profesor, ¿cuáles son las primeras medidas que se tienen en octubre del 17? ¿Qué es lo primero que se hace? Creo que es salir de la guerra. Creo que es retirarse con el sufrimiento todo de los hijos muertos y todo, el gasto que se hace. Ahí ya había un desgaste también militar de Rusia, ¿no? Salir. La otra es esa, intentar establecer era una revolución socialista, pero se dieron cuenta que la reivindicación de los campesinos era la tierra, que en principio estaría en contradicción con la socialización de los medios de producción, pero se dieron cuenta que la mayoría de la población era campesina y quería la tierra. Entonces estableció una alianza que es incentivar, no fueron ellos que decretaron absolutamente nada. Lo otro fue empezar el comunismo de guerra, ¿no? Había pocos recursos, había que centralizarlo y repartir de la manera más igualitaria posible. Cosa que solo sirve como medida muy inmediata, ¿no? Porque desincentiva a la producción, expropia productos para poder repartir a la masa de la población. Entonces fueron medidas de emergencia, porque hay que recordar que enseguida hay la invasión de 15 ejércitos occidentales. Nosotros tuvimos el desgaste de la guerra, desgaste de los dos procesos revolucionarios y la invasión del país. Entonces había una situación de excepcionalidad absoluta, necesidad de sobrevivencia, ¿no? Total. Y era concentrar todos los recursos en manos del Estado para matar el hambre inmediato de las personas. Quizás acotar simplemente para explicar que este comunismo de guerra, este momento económico, no estaba dictado por un proyecto socialista, por un proyecto marxista, sino que, como dice Emil, responde a una necesidad urgente que es el estallido de la guerra civil. Entonces, aquí no hay posibilidad todavía de planificar algún nuevo modelo económico como luego se va a ensayar a partir de 1921, la nueva política económica. Aquí hay que defender el gobierno soviético de los ejércitos blancos y los múltiples focos de resistencia, de modo que es un sistema económico nacido de la urgencia, de la necesidad, y que podríamos decir que recién cuando triunfan los ejércitos rojos y se consolida el poder bolchevique, ahí comienzan los primeros ensayos de experimentación económica. Horacio, parecía que la revolución primero tendría que darse en Alemania o que se iba a consolidar en Alemania, ¿no es cierto? Y la revolución en Alemania se da, pero fracasa. ¿Cuáles son los componentes desde tu perspectiva que hacen que, a diferencia de esa revolución de la alemana, que parecía que era la que tendría normalmente que darse, la revolución rusa se mantiene? ¿Es este tiempo de excepcionalidad la única explicación que podríamos darle? ¿O qué es lo que hace que se consolide realmente la revolución? Bueno, a ver, los bolcheviques, como marxistas que eran, pensaban que la toma del poder en octubre de 1917 era el punto de partida
de un desencadenamiento revolucionario como efectivamente se dio en Alemania, en Hungría, en Italia, en parte en España. O sea, fue un periodo de profunda movilización, de profunda radicalización, e inclusive con gobiernos revolucionarios que duraron muy poco. En Hungría, en Baviera, hubo repúblicas de los consejos. Es de Lenin la frase, es más fácil tomar el poder en Rusia que construir el socialismo, ¿no? Tomar el poder era más frágil, pero las bases de construir el socialismo estaban en Europa Occidental, ¿no? Exacto. Nadie hubiera imaginado la posibilidad de la revolución en un solo país, como luego va a enunciar Stalin una década después. O sea que la idea era comenzar con la toma del poder en Rusia, porque Rusia, como decía Emir, era el eslabón más débil, y la revolución debía continuar porque solamente, no en los términos de los bolcheviques, pero en los términos nuestros, solamente una transferencia de tecnología, de modernización que proviniera del capitalismo desarrollado podía terminar de poner a Rusia a la altura de los tiempos modernos. Y Rusia, esa era la idea que inclusive desarrolló Marx en sus últimos años, podía combinar sus antiguas tradiciones comunitarias, agrarias, con, digamos, una modernización científica, tecnológica, de desarrollo capitalista, de un desarrollo no capitalista. Podía tomar el desarrollo del capitalismo para encontrar una vía de industrialización no capitalista. Y he aquí que la revolución fracasa y Rusia queda aislada. Entonces se promueve muy rápidamente la creación de la Internacional Comunista, justamente en 1919, para extender la revolución en el mundo, primero orientada a Europa, en segundo término se mira a Oriente, en último término se comienza a ver que en América Latina hay movimientos sociales, un movimiento obrero, pero mucho más tardíamente. O sea, se empieza a buscar desesperadamente salir del aislamiento, porque era inconcebible para un marxista el socialismo en un solo país, hasta que esas revoluciones, por distintos motivos, fracasan, se demoran, el proceso revolucionario es más complejo, y aparece ahí entre los bolcheviques alguien que dice: nosotros, los rusos, nosotros vamos a poder hacer el socialismo en un solo país. Me tengo que ir a un corte, pero yo quiero volver un poco el tiempo atrás en la siguiente pregunta, Andrei, hasta el 22. El 22 es cuando empieza la burocratización. ¿Y cuáles son las primeras medidas de esa burocratización? Me interesa mucho que le cuentes a la gente de qué se trata eso. Yo no creo que... Nos vamos a un corte y volvemos. Pero ya sabe usted que Andrei no cree. Andrei, vuelvo contigo. A ver, se dice que la revolución, que la guerra civil termina en el 22 y en el 22 empieza el proceso de burocratización. Yo quiero que le cuentes un poco a la gente de qué se trata entre el 17 y el 22 esta guerra civil, ¿no? Y qué significaría empezar el proceso de burocratización. No estás de acuerdo con que empiece el 22, que empieza mucho antes, pero que nos expliques de qué se trata. Bueno, para hacer un recorrido muy corto. Se estalla la guerra civil y evidentemente, como ya habíamos hablado, se instala comunismo de guerra o comunismo militar, como se lo llama. Y en este contexto, pero no alcanzó estas medidas tomadas por el partido bolchevique a todos los campesinos, solamente a los que viven cerca de las ciudades. O sea que a dónde llegó la mano de la ciudad controlada por los ejércitos rojos. Entonces el campesino en general apoyó a los rojos, apoyó a los comunistas contra los privilegiados y nobles que se personificaban, identificaban con los ejércitos blancos. Pero cuando termina la guerra, el partido bolchevique comienza a establecer su propio el sistema de comunismo militar o comunismo de guerra sobre todo el país, y afecta mucho a la hacienda del campesino.
de su propia vida, y ahí comienzan las sublevaciones campesinas, justamente en 1922. Ahí cuando comienza, Lenin hace un viraje, también asustado por el clima que reinó en tercer congreso de la Internacional Comunista, ultraizquierdista. Asustado, él da uno o dos pasos atrás para volver a la economía de mercado, para regresar al sistema de economía que los campesinos sobre todo querían. Entonces, ahí Lenin ya estaba bien enfermo, pero yo no creo que fue solamente por culpa de Stalin, que estaba ocupando en el Comité Central el puesto administrativo muy importante, sino todo el clima general. El partido ganó, partido casi era único. Formalmente estaban permitidos también otros partidos socialistas, formalmente, pero realmente no funcionaban. Y se creó un partido, un régimen de un solo partido. Entonces, este partido encuentra una avalancha de nuevos miembros, de nuevos militantes, que aspiran los puestos burocráticos. Comienza realmente una burocratización. Pero en este momento no podemos todavía hablar de una burocratización que mató al régimen. No, lo consolidó inclusive. Comenzó a funcionar. Y en este momento todavía hay esperanzas de la Revolución Mundial. Todavía hay esperanzas de la Revolución Mundial que llega a apoyar a Rusia, pero Lenin ya está pensando qué hacer con este país tan atrasado. Y hay dos puntos que él expone en sus últimas obras, en sus últimos discursos, cartas y artículos. Es la revolución cultural como punto más importante. Y el segundo es el famoso plan Goel-Rov, plano de electrificación de toda la Rusia. Inclusive decía que el comunismo es el poder soviético, o sea que el poder de masas populares en nivel más bajo, y industrialización del país, de nivel más alto de industrialización. Pero llegar a este punto se podía a través de diferentes caminos, y ahí comienza una encrucijada, una bifurcación, como ahora dicen, a qué camino tomar. Y fue tomado el camino de industrialización burocrática forzosa que encabezó Stalin. A ver, profesor Emir, el vicepresidente Álvaro García Linera dice que hay un momento que la revolución termina y es el momento en que el revolucionario se cansa, se va a casa. Y es el momento en que la revolución es tomada por el partido político. Y ahí empiezan los problemas, de alguna manera, ¿no? Empieza ahí a generarse intereses de tipo corporativo, personales, familiares, toda la historia que ya conocemos. En el contexto de la Revolución Rusa, el 22, y yo ahí estoy de acuerdo, yo creo que el 22 es lo que consolida realmente la revolución, no sé, usted nos dirá, pero también este inicio a una lucha interna dura de otras características, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? No, complementando lo que dijo Andrei, creo que mirado retrospectivamente, digamos, la derrota de la Revolución Alemana como que condenó la Revolución Rusa al aislamiento. No estoy diciendo que necesariamente tenía que terminar como terminó, pero eso fue el momento que podía haber, como decía Trotsky, el resgate de la Rusia retrasada por la Europa occidental más avanzada. No sé si Álvaro dice exactamente en esos términos, yo creo que el revolucionario nunca va a la casa, ¿no? Las concepciones de Lenin sobre los niveles de conciencia que Ernest Mandel retoma. La vanguardia es aquella que nunca va a la casa. Sectores intermedios oscilan y los retrasados, eso sí, digamos. Pero claro, entiendo la dinámica es un poco esa, no hay una dinámica permanente de ofensiva, de masa revolucionaria, etc. Y en ese momento se llega a un bloqueo, ¿no? Se llega a una situación de dificultad. Imagine con ese clima revolucionario imponer la NEP,
que los campesinos comprenderían, ¿no? Pero los militantes revolucionarios más difícilmente, aún más con ese clima ultraizquierdista, etc. Hay que ver que la burocratización no es simplemente un tema de que gente con volupia de asaltar el poder, etc. Hay un distanciamiento del partido y del poder del pueblo, la muerte de cantidad de gente, pérdida de cuadros, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay esa dinámica que había antes entre los soviets, aún en la época de Lenin, y el partido, ¿no? Ya hay un aislamiento que tiene que resolver problemas cotidianos urgentes, inmediatos, ¿no? Y terminan de resolver de manera administrativa, de alguna forma, ¿no? Por urgencias inmediatas, ¿no? Entonces yo creo que indirectamente la burocratización viene de la derrota, del aislamiento y de la necesidad urgente de resolución de problemas. Con esa dinámica estratégica que dijo Horacio, la idea de que si es posible una revolución. Claro, la internacionalización es una gran solución, pero es un poco mágica, ¿no? Porque no se daría, hay un reflujo en Europa Occidental, ¿no? No se daría en plazos más cortos. Y como dice en Brasil Betinho, el que tiene hambre tiene prisa, ¿no? Digamos, hay necesidades inmediatas. Claro. No estoy justificando que eso, pero hay medidas administrativas que hay que dar. Incluso empezaron a expropiar a los campesinos que no querían ceder porque el gobierno, el poder no tenía con qué pagar lo que quería tomar de los campesinos para abastecer a la gente. Entonces ahí no es solo burocratización, es también autoritarismo del nuevo poder, ¿no? Empieza a tomar medidas autoritarias de expropiación de propiedades de campesinos, ¿no? ¿Puedo agregar otra cosa? Sí, claro. Que sobre el término, cuando termina revolución y revolucionario va a la casa. Lenin, propio Lenin, eso menciona, eso lo dijo a un famoso revolucionario ruso o francés, Kibalchich, Sergio, más conocido como Víctor Serge. Él dijo, ellos, viene Termidor. Termidor en la Revolución Francesa era fin de la Revolución Francesa. Entonces, viene Termidor, dijo Lenin, pero nosotros mismos nos vamos termidoreando. Nosotros mismos tenemos que acabar la revolución, en cierto sentido. Yo recuerdo una expresión de Trotsky de aquellos años que dice que la revolución es una extraordinaria devoradora de energías. Y el problema es, en todo caso, cómo mantener ese momento plebeyo, libertario, creativo del que habla Álvaro García Linera, sabiendo que es un momento acotado en el tiempo y que el proceso de formalización, de institucionalización, más tarde o más temprano llega por diversos motivos, porque no hay experiencias históricas de efervescencia social revolucionaria que dure muchos años. O sea, todos los ejemplos que tenemos y que los que estudiamos las revoluciones nos interesa detenernos en ellas, vemos que son fenómenos acotados, que siempre están acotados en el tiempo. El problema está ahí, cuándo y cómo se articula ese Estado a partir de cómo lo delineó ese momento revolucionario. Y ahí hay que ver que toda una serie de medidas que toman los bolcheviques contribuyen a la pérdida de esa dinámica de autonomía de las masas en los soviets. Por ejemplo, la decisión de tomar el Palacio de Invierno. La noche previa a que se desarrolle el consejo, digamos, la reunión, la asamblea del Congreso Panruso de los Soviets en Petrogrado, es presentar de algún modo el poder tomado por los bolcheviques para que sea convalidado por el Congreso Panruso de los Soviets, cuando otras posturas decían esperar que la decisión de la toma del poder sean de los propios soviets, sean de las propias masas. Otra medida es la disolución de la Asamblea Constituyente. Rosa Luxemburg, la gran revolucionaria alemana, cuestiona a los bolcheviques esto y cuestiona la prohibición de la prensa opositora de izquierda y de los partidos de izquierda. Porque dice, este es su razonamiento y me parece que ahí hay un núcleo clave para entender, para ir al meollo de tu pregunta sobre la burocratización y la estatización, esto que Álvaro García Linera llama el enfriamiento y la estabilización de las relaciones sociales. Que es que si los soviets son un espacio colectivo de debate y de toma de decisiones entre diversas corrientes,
Cuando tú prohíbes las otras corrientes y queda una sola, el soviet pierde sentido, el soviet se asfixia. O sea, la existencia del soviet tiene que ver con la pluralidad de partidos. Uno puede aspirar a la hegemonía, pero si lo que consigue es la dominación gracias a la toma del poder y excluye a las otras corrientes, entonces ya no es hegemonía, ya es dominación y ese organismo muere, ese organismo no tiene sentido. Entonces queda el nombre soviético, pero los soviets ya no funcionan efectivamente. De modo que la constitución de ese Estado es la constitución de un partido-Estado, a donde queda instituida una forma de partido único que no estaba prevista ni por la teoría marxista, ni por la socialdemocracia de la época, ni tampoco por los propios bolcheviques. Ellos nunca teorizaron el partido único. El partido único fue una realidad que se fue dando, un poco dictada por las necesidades, la ausencia de tradiciones democráticas en la propia Rusia. Uno puede encontrar una cantidad de elementos. La desgracia para el comunismo del siglo XX es que quedó asociada la idea de socialismo, de comunismo, a sistema de partido único, a sistema de prensa estatal, ¿no? En parte la tragedia de las izquierdas en el siglo XX es que se miraron en ese espejo y muchas veces cuando avanzaba la revolución se tomaba ese modelo como un modelo teóricamente legítimo, cuando en realidad fue una experiencia dictada por la necesidad y que tuvo consecuencias desastrosas. Se transformó la necesidad en virtud, ¿no? Así es. Para tener idea de la dimensión de lo que decía Horacio, la otra consigna todo el poder a los soviets. Cuando se disuelven los soviets, ¿Dónde queda el poder? ¿Quién se apropia ese poder? A ver, otro tema importante fue el tema del culto a la personalidad de Stalin, una cosa que luego la propia revolución marca como un tiempo de autocrítica. Profesor, ¿usted le parece que este culto a la personalidad fue lo que devoró de alguna manera la revolución? No, creo que es un proceso de burocratización que desembocaba en eso, ¿no? Conforme a la consolidación del poder de Stalin y de la burocracia, fue destruyendo las direcciones revolucionarias originales. Él tenía que afirmar su imagen muy por encima sin ningún tipo de cuestionamiento. Si no, había que mirar la generación revolucionaria, dónde estaba, etcétera, y que fueron siendo decapitados de alguna manera. Entonces creo que era desembocar en eso como resultado de un proceso de burocratización y de los procesos de Moscú que de alguna manera liquidaron las direcciones revolucionarias originarias, ¿no? Dejaron a Stalin casi que el único gran personaje que cumplió toda la trayectoria desde el 17. ¿No? ¿Qué eran los juicios de Moscú? Siguiendo su idea, que es muy correcta, ¿fuese Stalin o fuese otro? ¿Fuese Trotsky o fuese Kamenev? Yo creo que el camino ya fue marcado. De otra manera, la burocratización llegaría a su fin. Tal vez sin tanta crueldad, sin tanto desenlace de las pasiones bajas de los gobernantes medios, de los policías secretos. Pero en realidad los procesos de Moscú terminan una cierta etapa cuando lo que pasó que el partido bolchevique siempre se autoidentificaba con la clase obrera y con la intelectualidad revolucionaria. Al pasar la guerra civil desaparece físicamente la clase obrera, físicamente desaparece. Están paradas las fábricas, no funciona nada. Entonces el único portador de las ideas del socialismo y comunismo en cabeza de los bolcheviques es el partido bolchevique. Y dentro del partido, como ya he dicho, había una avalancha de nuevos miembros, que algunos eran oportunistas en cierto sentido, pero no quiero decir que todos eran oportunistas, no. Pero dentro del partido, el único punto de referencia era la vieja guardia que llegó al poder junto con Lenin. Entonces, todas las decisiones en el partido fueron tomadas siempre de acuerdo con la opinión de la vieja guardia.
Y cuando se produce el rompimiento personal, ahí hay muchas cosas para psicoanalistas, y no solo psicoanalistas, de esta enemistad que existía entre Stalin y Trotsky. Desde que se produce la ruptura, Stalin toma el camino de aniquilar de librarse de toda la guardia antigua de la revolución, de todos los amigos de Lenin. ¿Cómo lo matan a Trotsky? Y termino. Krupskaya, la mujer de Lenin, decía que si Lenin hubiera sido vivido, estaría en extranjero, en el exilio, mandado igual como Trotsky. Eso dijo Krupskaya. Bueno, yo diría que Trotsky en última instancia es el que está juzgado in absentia en los procesos de Moscú. Trotsky estaba exiliado, sigue muy atentamente los procesos, promueve desde su exilio en México un contraproceso, le pide a una cantidad de figuras políticas e intelectuales intachables, como al filósofo americano John Dewey, que analizaran el carácter político y jurídicamente manipulatorio de esos procesos, que antes de entrar en Trotsky quisiera decir algo que es tremendo. Leer las confesiones de los viejos dirigentes bolcheviques es realmente estremecedor. Y uno dice, ¿por qué se autoinculpan? ¿Es una suerte de dramatización para salvar a su familia? ¿Por qué quedan ante la historia de la humanidad como personas que se asignan los crímenes más repugnantes que nunca habían cometido? Hay una novela extraordinaria de una figura que ha sido muy cuestionada porque es un excomunista y termina muy escéptico y de algún modo vinculado a las derechas, que es Arthur Koestler. Pero Koestler escribe una novela extraordinaria, El cero y el infinito, inspirado en la figura de Bukharin. Y ahí explica por qué él cede ante la figura del inquisidor soviético, porque él en definitiva también cree que no se puede tener razón en contra del partido. Él cree que subjetivamente tiene razón, pero objetivamente el partido tiene que tener razón y él tiene que autoinculparse en nombre de esa revolución victoriosa, en nombre de ese gran jefe y en nombre de ese partido intachable. Trotsky no, Trotsky piensa de otra manera. Trotsky, si bien en determinado momento, en los años 19, 20, 21, defendió el terror rojo, defendió el sistema de partido único, llegó a decir no se puede tener razón contra el partido, a partir de 1923 comienza un periodo de crítica de ese momento, comienza a recuperar la tradición de la autonomía de los soviets, de la pluralidad de partidos, y se convierte en un opositor muy temible para el poder estalinista en Constitución, porque justamente era la gran figura carismática de 1917, mucho más que Lenin en cierto punto. Digo, mientras Lenin estaba escondido en Finlandia en 1917, Trotsky hacía discursos en el Soviet de Petrogrado y era una gran figura carismática, era un gran orador a diferencia de Lenin. Y él comienza a recuperar una suerte de tradición soviética, popular, libertaria de octubre contra la burocracia de partido. Entonces era más temible para el poder estalinista que cualquier otra cosa. Además, Trotsky dice ser el heredero de la tradición leninista y que Stalin la traiciona. De modo que Stalin primero le hace quitar todos los cargos, luego lo saca del territorio soviético. Trotsky se ve obligado a exiliarse en una isla, en una perdidísima isla de Turquía. No hay quien lo quiera recibir. Las Islas Príncipe. Exactamente, en Principo. Exactamente. Tuve oportunidad de ir el año pasado y es realmente conmovedor ver el aislamiento. Yo también estuve ahí. Estuviste ahí. Sí, impresionante donde viví. Es impresionante que él pudiera escribir ahí esos libros extraordinarios, la historia de la Revolución Rusa, Mi vida, escrito en ese contexto de aislamiento. Él estaba al tanto, conseguía quien lo informara
y producía, él era un hombre prácticamente aislado, con pequeños grupos en el mundo que lo seguían, pero era un hombre aislado que desafiaba a un Estado poderoso que se estaba convirtiendo en una potencia, ¿no? Y bueno, consigue finalmente que el presidente mexicano Cárdenas lo reciba, lo asile, y ahí comienza un asedio, hay una cantidad enorme de atentados, de los cuales Trotsky sale ileso, pero el atentado que logra dar con su vida es cometido por alguien que logra hacerse pasar por un simpatizante, establece una relación afectiva con una de las secretarias y lo asesina de un modo cruel, le clava una piqueta en la cabeza cuando Trotsky estaba de espaldas. Eso habla realmente de la vileza y de la cobardía y de la crueldad de un régimen que yo creo que ya estaba condenado. Después de la muerte de Stalin, profesor, el 56, empiezan a desprenderse del gran comunismo los otros comunismos. Empieza a revisarse, empieza a un proceso de autocrítica que les permite continuar. ¿Qué es exactamente, profesor, lo que sucede después del 56? Quisiera voltar un poquito antes, pero a pesar de esa deterioración interna enorme del proceso soviético, ¿por qué mantuvo la Unión Soviética un prestigio? Una parte es porque, aun la manera autoritaria que hizo la industrialización Stalin, logró llegar al final de los 30 con capacidad industrial y de industria bélica, además movilizar el sentimiento patriótico para derrotar a la Alemania. Entonces le da prestigio. Segundo, la política internacional de frentes populares. Los partidos comunistas estaban estalinizados, ya no eran lugar de elaboración, pero aparecían para el mundo paradójicamente, en contraposición a lo que pasaba dentro de la Unión Soviética, como defensores del Frente Popular, una resistencia democrática al fascismo. Entonces también eran elementos que mantenían el prestigio de los partidos comunistas a pesar de la deterioración stalinista, ¿no? El proceso de desestalinización fue muy limitado, ¿no? Fue como que deshacerse ya de un cadáver político, pero que en ese momento la polarización terminó haciéndose con China y no con Yugoslavia, con otras alternativas internas a la cadena de partidos comunistas, ¿no? Entonces fue una polarización que de alguna manera no fue al fondo del debate respecto a todo lo que había sido el stalinismo, ¿no? Ya estaba muerto y ahí no era difícil hacer aquí. Y Khrushchev lo hizo de la manera más delicada posible, ¿no? En el sentido que no planteó los términos porque todos de alguna manera habían participado de ese proceso, ¿no? Entonces lo hizo de la manera más suave y menos profunda en términos de debate. Tanto es así que fue la desestalización para los partidos comunistas en el mundo, ¿no? No fue algo significativo, ¿no? Había dimensiones, temas internacionales de disputa, eurocomunismo, etcétera, etcétera, pero yo creo que no hubo un arreglo de cuentas con ese pasado, ¿no? Se dice que después de la muerte de Stalin hubo una tendencia a ya tomar la decisión de que se consolidaba el comunismo dentro del país y ya no internacionalizar como era la decisión que se tomó al principio de la revolución, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Que fue en ese momento donde Rusia ya toma, o bueno, la Unión Soviética ya toma la decisión de no dar continuidad a mayor avance. Bueno, formalmente puede ser, podemos formular así, pero inclusive cuando se declaró la idea de construcción del socialismo en un solo país, cuyo derivamiento lógico va a ser la política del Frente Popular, o sea, de las alianzas con las fuerzas burguesas, pequeñas burguesas reformistas, seguía por detrás de eso, siempre apostaban en alguna revolución local en apoyo de la Revolución Rusa. Por ejemplo, en América Latina, habían dos apuestas solamente del poder soviético, o sea, de los comunistas soviéticos, inicialmente en México, pero fracasaron muy rápidamente, y después en Brasil, pensando que Brasil es una China latinoamericana, que puede provocar una guerra y crear una guerra civil y crear
hasta las repúblicas en el oeste de Brasil, repúblicas soviéticas de negros, bueno, y eso termina en 1935, en noviembre, ¿no? La intentona comunista, así famosa, así llamada intentona comunista. Y más, nunca más en América Latina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hay acuerdos de Crimea, primero de Teherán, en iraní, y después en Yalta, en Crimea, entre tres potencias mundiales, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. La división, y después en Potsdam, en la conferencia de Potsdam, la división de zonas de influencia. Y nunca Rusia rompió este acuerdo. Única vez tuvimos un grave conflicto con eso. Y casi llegamos a la guerra nuclear. Eso fue Cuba, con la crisis del Caribe. Y otro sería Berlín, las dos esquinas de la Guerra Fría, ¿no? Cuba y Berlín. Sí, pero Berlín era una situación muy peculiar de perder o no Alemania Oriental. Ahí los rusos consideraban que los gringos, o sea, que los norteamericanos están violando este acuerdo, porque tratan de penetrar a la Alemania Oriental que era todavía era ocupado por el ejército ruso. Entonces, pero nunca se metieron en otras zonas que ya fueron divididas, ni los americanos en Checoslovaquia en 66. Y por tanto, muere Stalin se prepara para la Tercera Guerra Mundial. Eso está definitivamente. La guerra del Corea era un prefacio de esto. Prepara y espera que va a haber la guerra, pero él muere en 53. Y la nueva élite regresa a esos acuerdos con los países llamados imperialistas de dividir el mundo y inventan la famosa doctrina de la convivencia política. Coexistencia pacífica, que entra ya en la sangre y en la doctrina del Partido Comunista y de todos los partidos comunistas del mundo. Contra la cual se revela China y es el gran revela Chile, ahí comienza el conflicto que divide a algunos partidos, etc. Y también el problema de la figura de Stalin y toda esta historia. Pero la convivencia parece sí. Inclusive, imagínense, Rusia no ayudó en nada a la revolución chilena, pero en nada. Todas las revoluciones latinoamericanas fueron Cuba venía a ayudar a Nicaragua, Cuba venía a ayudar primero a Angola, Mozambique y a Etiopía, y Rusia después para salvar a Fidel. Fidel utilizó mucho la Unión Soviética, pero Rusia siempre iba atrás y muy descontenta. Importante. Y ni hablar del Che Guevara. Nos vamos un corte y ya volvemos al último bloque, que es solamente la despedida, pero yo a mis invitados les voy a plantear una pregunta. En los 90 parecía que ganó el capitalismo, parecía que con la caída del muro se habían caído todas las ilusiones, un muro que además nadie defendió, ¿no? Pero ni la Unión Soviética nadie defendió. No, ni la Unión Soviética. Hoy volvemos al debate. Hoy parece que lo que sucedió en Rusia tiene una influencia real en todas las izquierdas, en todos los partidos de izquierda. Yo me atrevería a pensar del mundo, ¿no? Entonces la pregunta final, solamente vamos a tener un minuto a la salida para cada uno, es ¿qué bebe el capitalismo de la Revolución Rusa? Quédese en esta casa, no es hotel, que los profesores nos responden. Keynes, lector de la Revolución. Volvemos y ya lamentablemente para cerrar este programa tenemos un minuto de conclusión, Andrei. Sí. Bueno, yo creo que el mayor aporte de la Revolución Rusa para toda la historia de la humanidad del siglo XX es la formación forzosa de así llamado Estado social, que más ganó en el Occidente, en los países más desarrollados, que este Estado social que garantizaba, que estaba
que tenía garantías sociales de trabajadores, de minorías, etc., no hubiera sido posible si no tenían un contrincante de otro lado, la Unión Soviética. Muchas gracias por haber venido esta noche. Esperamos la presentación de tu libro con Pablo Stefanoni. Ojalá que lo presentes en Bolivia. Horacio. Bueno, yo te diría que el triunfo del neoliberalismo en la década del 90 tuvo que ver con que esta corriente y esta doctrina anunció dos cosas que en principio parecían confirmarse. La primera era la crisis de las economías keynesianas, la crisis de los estados de bienestar que estallaron en la década del 70. Y el segundo elemento era el fracaso de los regímenes comunistas, porque para la teoría neoliberal todos los intentos de alterar, de regular, de intervenir en lo que ellos consideran las leyes naturales del mercado estaban condenadas al fracaso. El triunfo del neoliberalismo en la década del 90 fue arrollador justamente porque parecían confirmarse estos dos pronósticos y significó una serie de experiencias a nivel internacional justamente de desregulación, de privatización, y hoy nos encuentra a las izquierdas justamente disputando al neoliberalismo esta cuestión de que el mercado es intocable, de que son leyes naturales. La izquierda va a crecer en la medida en que logre desembarazarse de esa asociación entre comunismo y dirigismo, comunismo y desabastecimiento, comunismo y regimentación, y comunismo y dictadura, y restablecer una idea de socialismo que esté en condiciones de pensar formas de socialización del poder más democráticas y formas de socialización y de control del mercado no dictatoriales. Te agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti. Profesor. En continuación con lo que dijo Horacio y también con lo que dice Álvaro García Linera en su libro, que busca reconciliar Gramsci con Lenin, ¿no? En la revolución, la toma del palacio fue la resultante de un proceso de lucha de ideas. Y yo creo que el capitalismo entendió que había que desarticular la idea que el socialismo que atendía las necesidades sociales fundamentales. No tenía proyecto, su proyecto era democracia. Democracia contra totalitarismo, el socialismo planteando atendimiento a las necesidades de la gente contra el hambre que producía el capitalismo. El neoliberalismo fue devastador en eso, ¿no? Hay una frase de Perry Anderson que dice: cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. La ideología neoliberal fue devastadora, aún ganando gobiernos progresistas. El marco ideológico, de consenso ideológico era de consumo, era de mercado, era capitalista. Entonces ellos entendieron que la disputa que sigue siendo la decisiva es la lucha de las ideas. Como dice Álvaro, cuando se gana la lucha de las ideas hay una victoria política. Si pierde la lucha de las ideas, se desembarca en una derrota política. Le agradezco mucho, profesor, por haber estado esta noche conmigo en esta casa, no es hotel, de verdad a los tres por haberse dado tiempo y haber venido a compartir todas sus ideas a la gente que no ha podido estar en la vicepresidencia y escucharlos, y a través de las cámaras de ATV a todo el país por haberlos escuchado. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, quédese en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo.